Cristiana Emanuel. Es un placer que usted nos acompañe en este día. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en este día hermoso que estamos teniendo las cosas del Señor, la palabra de Dios. Vamos a estar recibiéndoles, hermanos, bienvenidos. Siéntase ahí en casa a ver este video y esta palabra que va a estar usted estudiando de la escuela dominical. Vamos a pedir la bendición de Dios para estos momentos y para este programa. En el nombre de Cristo, Padre Celestial, ponemos en tus manos, Señor, todo lo que hemos de hacer, Señor, por medio de este video, de este medio, Señor, para que todas las personas que escuchen y los hermanos que escuchen, les sea de grande bendición en sus corazones y en sus vidas. Bendice, Señor, a la hermana Juanita también, que trae la clase dominical, y que sea de grande beneficio a todas las vidas de cada uno de nosotros. En el nombre sagrado de Cristo te pedimos toda bendición y a ti damos la honra y la gloria para siempre. Amén. Amén. Buenos días. Dios les bendiga esta mañana, hermanos. Bienvenidos a la clase dominical. Saludos a todos los que están en sus hogares conectándose. Esta mañana les invito a unirse a estudiar la clase número 10, que es Vivir por Fe. Agarre su guía, su Biblia. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Tenemos este bloque de lecciones. La verdad central es: los cristianos son llamados a vivir por la fe en Jesucristo. Versículo clave, Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. La lectura bíblica en la clase es el Evangelio, la carta a los Gálatas, capítulo 3. Vamos a leer varios versículos. Si tienen su guía, ahí acompáñenme esta mañana. Capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenado por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno.
Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Amén. Gloria a Dios. Tenemos un privilegio nosotros de vivir por fe, que es la gente que no conocía a Dios. Realmente es difícil. Ellos primero dicen ver para creer. Las cosas de Dios son creer para ver. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, los cristianos somos gente de fe, porque creemos en nuestra salvación, creemos que ya tenemos la vida eterna. Por eso tenemos que ser gente de fe, no por obras, porque dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Entonces, si no tenemos fe, es imposible agradar a Dios. Tenemos que primero ver las cosas por medio de la fe, creerlas y luego recibirlas. En esta lección estamos viendo cómo la iglesia de los Gálatas se habían introducido allí falsos maestros, enseñándoles que tenían que guardar la ley para obtener la salvación, añadirles más cosas para obtener la salvación. Esta es una etapa de transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Entonces, los Gálatas la mayoría eran gentiles, no sabían nada de la ley. Y vienen los falsos maestros y empiezan a introducirles que tienen que hacer ritos para judaizarlos, los que hacían los judíos, la circuncisión, guardar la ley, guardar varias cosas, para obtener la salvación. Pues dice, Cristo no es suficiente, Cristo es suficiente. Entonces aquí el primer párrafo dice, recibir el Espíritu por la fe. Entonces, como creyentes recibimos la salvación por la fe. Aquí le dice en versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces, ¿quién les engañó? ¿Quién les dijo que tenían que guardar otras cosas? Cuando ya se les había presentado el sacrificio de Cristo, que es la paga del pecado. Eso es suficiente. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ellos realmente no conocían la ley. Y la ley realmente es rigurosa, era rigurosa. No solamente los 10 mandamientos, la ley incluía más de 600 mandamientos que tenían que cumplir. Ellos no estaban instruidos en esto. Entonces, por eso, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice la Biblia que por el oír viene la fe. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Aquí se refiere la carne a guardar la ley. Dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ya habían recibido la salvación. Desde el momento que el creyente se acerca a Cristo, el Espíritu Santo está obrando en él. Y en el momento de la salvación, el Espíritu Santo
nos dice la palabra de Dios, que sella al creyente, obra en él. Y más adelante recibe el bautismo del Espíritu Santo, el don que sigue la salvación para empoderar al creyente para el servicio. Eso nos dice en Hechos 2:1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, por eso aquí dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, vais a acabar con guardar la ley. Entonces, aquí Él les está reprimiendo. El esfuerzo propio nunca puede producir crecimiento espiritual. Nosotros por nuestros méritos no podemos alcanzar la salvación. Solo por la fe en Cristo y por medio de la obra del Espíritu Santo puede producirse el crecimiento. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Son los frutos del Espíritu y más. Entonces, si los Gálatas no volvían a la fe en Cristo como la base única de su relación con Dios, todas sus experiencias como cristianos serían en vano. El versículo 4 dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. ¿Okay? Incluso después de lo mucho que Dios había hecho en ellos y por ellos. Estando perdidos, estando sin ningún privilegio como el pueblo escogido de Dios, ahora reciben la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero vienen y les enseñan que tienen que añadir más ritos para la salvación. Aquí les dice que son bendecidos con Abraham. ¿Okay? En el tiempo de Abraham no se había dado la ley. La ley de Moisés vino después, 430 años después. Pero Abraham fue creyente y fue el padre de la fe. Se dice que Abraham vivía en Ur de los Caldeos con su familia. Su padre de Abraham, Taré, según la tradición judía, elaboraban ídolos de madera de todos tamaños. Y un día lo dejaron cuidando los ídolos. Y él empezó a pensar, esto no puede ser Dios. Estos ídolos que fabricamos de madera no puede ser Dios. Dicen ellos que con un palo quebró todos los ídolos y le puso el palo al ídolo más mayor. Cuando regresaron los padres le dicen, ¿qué pasó aquí? Bueno, pues el ídolo más mayor acabó con todos. Y por eso, por no creer en esos ídolos, fue castigado por su padre, fue desterrado, pero Dios vio su fe. Digo, sal de tu familia y de tu parentela a una tierra que yo te voy a dar. Y Abraham salió sin saber a dónde iba, solo porque le creyó a Dios. Salió con toda su familia, su esposa y su sobrino Lot, a una tierra que no conocía, a una tierra que Dios le prometió, que es la tierra prometida. Pero no guardó la ley, porque no había la ley todavía, sino por creer en Él le fue contado por justicia. Él obedeció sin saber a dónde iba porque le creyó a Dios. Cuando ya estaba en el camino, Dios le dijo, sal para afuera. Mira las estrellas y cuéntalas, porque así va a ser tu descendencia. Y él le creyó a Dios. Aunque su esposa era estéril, pero él le creyó a Dios. Por eso la fe es creer para ver. Pero nosotros siempre queremos ver para creer. Las cosas de Dios no son así. Son creer primero y ver después los resultados. Y él le creyó a Abraham, por eso es el padre de la fe. Versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces nosotros
también es nuestro padre Abraham, aquí lo dice. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva en Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Gloria a Dios. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Por medio de Abraham, todas las naciones son benditas, pero no guardó la ley porque no había una ley. La ley de Moisés vino 430 años después que Dios se la dio a Moisés. Entonces, así como él es de fe y le creyó a Dios y le fue contado por justicia, nosotros también somos gente de fe, aunque no vemos nada, pero le creemos, porque su sacrificio es suficiente. Entonces, Dios previendo aquí, dice la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, que somos nosotros, que no sabemos nada de la ley, dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Qué privilegio, ¿verdad? Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Por medio de Abraham. No guardó la ley, pero le creyó a Dios. Versículo clave para memorizar dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Aquí le estaba citando el Antiguo Testamento. Este versículo está en Habacuc. Entonces, somos bendecidos con Abraham. Abraham creyó que tenía una descendencia innumerable como las estrellas del cielo. Creyó a Dios. Y la promesa de Dios a Abraham de una innumerable descendencia se cumple en parte cuando un ser humano cree al Evangelio. No solamente ya la descendencia del pueblo de Israel. No, ahora ya en el Evangelio, ya sea judío o gentil, independientemente de su origen, de su raza, étnica o nacional, todos los que creen en Cristo se convierten en hijos de Dios y también en hijos de Abraham. Eso es lo que dice el versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Nosotros somos creyentes, somos cristianos, somos creyentes porque creemos en Él. Eso lo dice en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Gloria a Dios. Qué privilegio tenemos los creyentes. Entonces, si entendemos así las cosas, los gálatas no tenían que guardar la ley. Los gentiles ya el tiempo de la ley había pasado. Tuvo su tiempo. ¿Ok? Ahora el sacrificio de Cristo es suficiente. Cada uno sería justificado o se presentaría aprobado delante de Dios cuando creyéramos en Cristo. Entonces Dios bendeciría a toda la nación a través de Abraham. Versículo 8 dice, ya lo leímos, en ti serán benditas todas las naciones. De la línea de Abraham, Dios enviaría a su Hijo unigénito, Jesús, cuyo sacrificio haría posible la salvación de personas de cada nación. Y no solamente un solo pueblo, sino todos los pueblos que creen en Cristo. Es una oportunidad general para todos. No tenemos que guardar la ley. No tenemos que añadirle más requisitos para la salvación. El sacrificio de Cristo es suficiente. Y las cosas de Dios son de fe. Si no creemos en la salvación, pues no creemos en Cristo, estamos perdidos. Necesitamos creer en Él. Rechazar la confianza en la ley. Número 2.
la ley no justifica. Versículo 10, 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley no justificaba. La ley no declaraba culpable a la gente. No declaraba inocente a la gente. La declaraba culpable. Entonces, el sacrificio de Cristo es el que nos justifica, nos declara sin pecado, sin pena, ¿verdad? Entonces, los judaizantes habían corrompido la fe de los cristianos gálatas, bueno, los maestros, al insistir que practicaran la ley de Moisés, en vez de confiar solamente en el sacrificio de Cristo para su salvación. Pablo respondió que todo el que confía en la ley está bajo maldición porque no puede hacerlo perfectamente. Nadie pudo guardar perfectamente toda la ley. Entonces estaban bajo maldición. Ahora, esto podría recordarnos una declaración similar en el libro de Santiago. Cualquiera que quiera guardar o que guardare toda la ley, pero que ofendiera en un punto, se hace culpable de todos los puntos de la ley. Entonces, ¿por qué algunos quieren guardar la ley? Si ese tiempo fue pesado, fue duro, fue una dura carga, ya pasó. Tenemos al Señor Jesucristo. Irónicamente, como gentiles, los gálatas no se habían pasado la vida estudiando y aprendiendo la ley de Moisés, ni cómo guardarla. Pero vienen los demás a enseñarles que tienen que hacerlo. Unas falsas enseñanzas o doctrinas de enseñanzas. Ahorita somos salvos por medio del sacrificio de Cristo. Pablo claramente declaró que la ley no justifica a nadie. Más bien citó el profeta Habacuc 2:4 en el Antiguo Testamento. El justo por la fe vivirá. El que crea en Cristo, creyendo en Él, creyendo en su sacrificio, por creer en Él, va a obtener la vida eterna. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas obtenga la vida eterna. Es bien claro la palabra de Dios. Ahora, la ley expresada en los versículos 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La ley no es de fe, tiene que practicarse y que hacerlas estrictamente. Ahora, mucha gente no quiere venir a recibir a Cristo, sino que se centran en las buenas obras para estar bien con Dios. Eso está bien, pero no para la salvación. Portarse bien, ser los buenos padres, buenos hijos, pero no, eso no se requiere creer en Cristo para la salvación. Tenemos que hacer buenas obras, que hacer servicio a Dios, pero no para la salvación. Es como resultado de la salvación. Cristo nos ha redimido de la ley, de donde estábamos perdidos. El versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Esa redención la hizo Cristo. Lo que nos tocaba a nosotros hacer, pero no podíamos hacerlos, que la paga del pecado es muerte, lo hizo Cristo. Colgado, muriendo en un madero. Ahí se declaró maldito, llevó todos nuestros pecados y todas nuestras transgresiones. Es lo que dice Isaías 53. Mas el herido fue por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a nosotros. Esa bendición antes que fuera la ley,
430 años antes que diera Dios la ley a Moisés, la bendición de Abraham es para nosotros. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a todo el mundo, no nomás a solo el pueblo de Israel, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, los cristianos somos gente de fe. Creemos las cosas y luego las vemos. Entonces, Cristo nos ha redimido de esa maldición que teníamos sobre nosotros. Ese pesado yugo, esa pesada carga, ahora Él nos redimió de eso. Por el sacrificio de Jesús, la bendición prometida a Abraham, la hereda toda persona que pone su fe en Cristo. Así como Él no guardó ninguna ley, solamente porque creyó en Él, fue declarado justo, el Padre de la fe. Lo que leímos en Gálatas 3:14. Otra vez, qué bonito versículo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a todo el mundo, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Qué importante el sacrificio de Cristo para nosotros, para todo el que cree. No es exclusivo mío ni de ninguna nación, es para todo el que cree. Gloria a Dios. La promesa de Dios es el punto número 3. Se recibe por la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. La promesa llegó primero. ¿Qué fue primero? ¿La ley de Moisés o la promesa? Porque Abraham vivió 430 años antes de la ley. Entonces, ¿qué fue primero? Fue la promesa. La promesa llegó primero, versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ella las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Gloria a Dios. Entonces, la promesa de Dios se recibe por la fe. Los cristianos gálatas llegaron a la fe en Cristo con un antecedente pagano. Sabían poco de Dios. Los evangelizaron, creyeron en Cristo, creyeron rápidamente, pero luego vinieron los falsos maestros, dijeron que tenían que guardar la ley y también no sabían que, como dice el versículo 6, 1:6, que vimos la semana pasada. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, el evangelio no tiene que ver nada con la ley. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. Entonces, si alguien quiere guardar la ley, no tiene por qué guardarla, es su problema, porque no hay nadie quien la puede guardar. Y el que quiera guardar un poquito es culpable de toda la ley. Nos tenemos que justificar por el sacrificio de Cristo. Cubrir por el sacrificio de Cristo, si no estamos perdidos. Él nos redimió de la maldición de la ley. Para corregir este error, el apóstol Pablo hizo un repaso de la historia familiar de Abraham para mostrar que la gracia de Dios trae salvación tanto a judíos como a gentiles y como a todo el mundo. Pablo señaló que uno no puede alterar un contrato legal rectificado adecuadamente. Si aquí entre los humanos, si hay un contrato legal, no se puede anular, menos un contrato de Dios. De igual manera, Dios estableció su pacto con Abraham
430 años antes de entregar la ley a su pueblo. Su pacto se basó en su promesa de dar a Abraham una descendencia incontable y bendecir al mundo a través de él. Génesis 12, 1, 3. Ustedes lo leen ahí en su casa. Fue mucho después de que Dios estableció este pacto que él dio su ley a su pueblo. La promulgación de la ley no anuló el pacto de Dios. Sigue vigente. Estableció este pacto que él dio su ley a su pueblo. Ahora, las bendiciones de Dios para su pueblo siempre vendrán a través de la fe en su promesa. Versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Jesucristo es el único punto focal de la promesa de Dios a través de Abraham. El pacto de bendecir a todas las naciones señalaba la simiente de Abraham, que es Cristo. Por medio de la sucesión de la descendencia de Abraham, nació Cristo. La muerte sacrificial, la resurrección de Cristo, traen el perdón de pecados y la adopción espiritual a la familia de Dios. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y allí en Juan 1:12, el versículo 13 dice, es muy importante para nosotros. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por creer en Dios, no por una descendencia, por creer en Él somos llamados hijos de Dios. Entonces, qué importante es esto. El pacto de Dios con Abraham tenía como fin bendecir a las personas de todas las naciones. ¿Cómo puede esta realidad afectar la manera en que nosotros podemos ver a los demás? Tenía como fin bendecir a todas las naciones. Ahora, ¿cuál fue el propósito de la ley? Es lo que dice aquí el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a fin de que fue hecha la promesa y fue ordenado por medio de ángeles en manos de un mediador. La ley solamente fue un ayo. Solamente fue un tiempo, un pacto. Pero eso pasó. Ahora viene el nuevo pacto y eso es Jesucristo. Entonces, ¿la ley para qué sirve? Para reflejar que ninguno puede justificarse por la ley, por las obras. Es como un espejo. Nada más nos dice que tantas imperfecciones tenemos. Entonces, la ley no justifica. Cristo es el que justificó. Entonces, ¿por qué vino la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, la simiente de Abraham, que es Cristo. Versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Ven? Dios le dio su promesa directamente a Abraham sin mediador alguno. Y Abraham solo necesitó creer a Dios para su cumplimiento. Versículo 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. La ley no contradice las promesas de Dios. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? ¿Es contraria la ley? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiese vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley no contradice las promesas de Dios. Sin embargo, debemos recordar su propósito y por lo tanto su valor. No fue dada para impartir vida, sino para traer conciencia de pecado. Si esto haces,
Por esto vas a morir, ojo por ojo y diente por diente. Nada más para traer conciencia de pecado. La escritura es clara. Todo ser humano ha pecado. Versículo 22. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Okay? La escritura es clara. Todo ser humano ha pecado. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces nosotros tenemos un privilegio de que ahora somos en el nuevo pacto, el pacto de la fe, el pacto de la gracia. Porque todos los que hemos creído en Cristo por fe somos salvos. Los perdidos están cautivos en el pecado, pero todos los que creen en Cristo han sido liberados del poder y del castigo del pecado. Y son salvos por su gracia. Nada más por gracia. De tan fácil que es, la gente ni lo puede creer. Recibir a Cristo. Él ya pagó todo. Nosotros no tenemos que hacer nada. Qué privilegio tenemos nosotros, hermanos. Estamos terminando con esta lección que es vivir por fe. Creer a Dios. Vivir por fe. El que duda, pues está perdido. Los Gálatas habían recibido el regalo más importante que jamás se les había concedido. Habían sido justificados ante Dios, libres de su pecado, a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Sin embargo, se habían desviado de la fe en Cristo. Y habían comenzado a poner su fe en su propio esfuerzo por cumplir la ley de Moisés. Se habían desviado. ¿Cuántos creyentes vemos hoy en día que empiezan bien y luego se desvían por este pensamiento, por esta doctrina, por otra? Tenemos que madurar, que estar firmes, que creer solamente en Cristo. Los cristianos a menudo somos tentados a concentrarnos en nuestro propio esfuerzo, apartando los ojos de Cristo. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos un privilegio, hermanos. Lo tenían los Gálatas y se habían desviado. Hay que ver cómo nos conducimos, qué creemos, qué doctrina trae la gente de nuevo. Hoy en día la gente vive en incertidumbre. Hay que acercarse a Dios, que en Él tenemos la vida eterna asegurada. A lo mejor esta vida no, porque la gente está muy triste pensando en la situación. Pero prepárese para la vida eterna, que Él nos ofrece una vida eterna que es para siempre con Él. Yo les voy a invitar a creer en Él. Si usted no le ha recibido, solamente recíbale en su corazón. Creo en ti. Creo de todo corazón que tú ya pagaste con tu sacrificio en la cruz mi pecado que yo tenía que pagar. Y usted puede ser salvo, puede obtener la vida eterna. Vamos a dar gracias a Dios por esta lección, hermanos. Solamente les invito a no dudar, a creer. Si ha creído en Él, no desviarse, poner la mirada en Cristo. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, por las promesas que tú nos has dado, Señor, de la salvación, porque hemos creído en ti. Te damos gracias por tu sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, que ahí te convertiste en maldito. Pero por causa de nuestras transgresiones y pecados, ahora somos declarados justificados, todos los que creen. Si alguna persona en su hogar no te ha recibido, en esta hora te pueda recibir y creer y obtener la vida eterna que tú prometiste. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos esta mañana. Gracias te damos, Señor. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Dios les bendiga. Yo quiero
perfecta gracia que me ha rescatado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro, quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro, quiero ser en tus manos, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan, tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado, tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro, quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro, quiero ser en tus manos, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro, quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro, quiero ser en tus manos, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Quiero conocerte Cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria.
Bueno, el Señor los bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración al Señor para dar principio a la palabra. Oremos a Dios. Mi Dios bendito y poderoso, estamos delante de tu presencia en esta hora, alabando tu nombre y bendiciéndote porque tú eres nuestro Dios, a quien damos toda honra y toda gloria y alabanza. Te pido que bendigas, Señor, a cada uno de los hermanos y hermanas y personas que nos están escuchando, Señor, por este medio, y que puedan recibir la palabra como tú la mandas, Señor, a cada corazón. Y haz lo que tú quieres en cada vida. Te rogamos, toma mi vida en tus manos para que yo solamente hable lo que tú deseas a tu pueblo. En el nombre de Cristo te lo ruego. Gracias, Señor. Amén. Bien, amados hermanos, quiero que vayan conmigo a la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, versículos del 35 hasta el 41. Cuando lo tenga su Biblia lista, ahí comenzamos a leer ya. Vamos a estar hablando de la fe. Vamos a estar hablando de la fe. Y vamos a estar viendo el caso de la fe que a veces nos falta. Que a veces nos falta. Cuando nos falta la fe, vamos a estar viendo eso. Quiero leerles la palabra del Señor. Allí juntamente lea conmigo. Capítulo 4 de Marcos, versículo del 35 al 41. Dice la palabra de Dios así. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tormenta de viento y echaba las olas a la barca, de tal manera que ya se anegaban. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y al mar. Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo a los discípulos, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron en gran manera, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y la mar le obedecen? Aleluya. Hermosa porción de la palabra de Dios. Aquí encontramos, hermanos, el caso en el que el Señor está con los discípulos navegando en una barca tal vez de vela y con la que a veces pescaban y no era muy fuerte, pero ya la habían usado siempre, pero hoy no se percataron de esto que vino de pronto una gran tormenta, una tormenta fuerte, al grado de que estaba aventando el agua a la barca y ellos se estaban hundiendo. Veamos el problema que hay aquí, hermanos. Los discípulos andan con el Señor, pero el Señor está cansado porque dejó a la multitud y se fue en la barca con ellos y dice que se estaba descansando en la popa de la barca. Y mientras él descansaba ahí, se soltó como una cosa adrede, una tormenta fuerte, una tormenta espantosa, que los discípulos tuvieron temor, tuvieron miedo, no hallaban qué hacer y el agua ya estaba anegando la barca y estaba tratando de hundirla. Entonces, de pronto trataron de hacer algo, tal vez sacando agua, tal vez haciendo lo que podían, pero no podían. No podían controlar el asunto. Entonces, no habían pensado que ahí estaba el Señor de los señores con ellos. De pronto se les olvidó también de qué hacer como cristianos. Veamos el problema, hermanos. A veces nos llegan a suceder casos como estos a los cristianos. Y ellos ya habían creído en el Señor, ya eran discípulos del Señor, pero tenían problemas también. Ahora veamos qué hacer. ¿Qué hacer? ¿Cómo controlar el problema? Estaban, hermanos, a veces no estamos tan abrumados en las cosas que nos pasan que no alcanzamos a recordarnos que debemos de tener fe y confianza en Dios. Y
parece que a ellos se les olvidaba en ese momento. El Señor ya había platicado con ellos y les había dicho que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, échate a la mar, y se echaría. Pero como que se les había olvidado aquí. Parece que a veces nos pasa cosas que se nos olvida usar la fe. Bueno, esta falta de fe no debe de suceder en nosotros, hermanos. Debemos de tenerla presente, de saber que el Señor nos salvó por fe. Según allá en Efesios 2:8 dice que por gracia sois salvos, dijo el Señor, y por medio de la fe. Amén. Hermanos, si fuimos salvos y el Señor depositó fe en nosotros, debemos de usarla bien, porque esta es para usarla, para confiar en Dios, para creer en Dios, para que cuando tenemos problemas, confiemos más en el poder de Dios y en la grandeza del poder de Dios que en todos los problemas que nos puedan venir encima. Pero, bueno, vean ustedes que los humanos tenemos esas decadencias a veces de que se nos olvida usar lo que sabemos que podemos usar. Entonces debemos de tener confianza. Los discípulos tuvieron una lección tremenda ahí. No usaron su fe al principio porque no supieron cómo hacerle, cómo librar el problema de la barca. Y por cierto, a alguien se le ocurrió, pero si aquí está el maestro, vamos a reclamarle. Y se le acercaron para reclamarle y decirle, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ya nos estamos hundiendo. Y él se levantó, gloria a Dios, aleluya. El maestro de maestros, hermanos, el Cristo poderoso, dice que se levantándose, reprendió al viento y al mar y dijo, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Los mismos discípulos se asombraron y se gozaron, vieron cosas maravillosas, un milagro glorioso, que al instante el viento se calmó, las olas se pararon, todo se arregló. Bendito sea Dios. Qué hermoso. Ahí estaba el que podía solucionarles el problema. Ahí estaba el que podía ayudarles en todo momento. Pero no habían usado su fe. Ahora el Señor tiene que hablar con ellos. Es común que todos hagamos lo que hicieron los discípulos, hacer la lucha para solucionar el problema, y queremos solucionarlo de una y de otra manera. Buscamos las maneras, pero no pudiendo, debemos de darnos cuenta que necesitamos a Dios. La tormenta era grande y fuerte y no había cómo pararla. No había la manera. Los discípulos en ese momento tuvieron miedo, dudas, se amedrentaron, pensaron, ¿qué va a pasar? Y va aquí el maestro con nosotros, ¿qué va a pasar? Entonces, al despertarlo, van y lo despiertan y le dicen, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? A veces hacemos también nosotros lo mismo y le reclamamos a Dios, Señor, ¿por qué estamos aquí en este problema? ¿Por qué no nos has librado? ¿Por qué no has sacado el problema? El problema del coronavirus ha amedrentado a mucha gente. Algunos tienen miedo, algunos tienen temor, algunos tienen, no hayan la solución. Los mismos doctores, las mismas personas que se están haciendo la lucha, pues no encuentran la verdadera solución. Sepan, hermanos, que si clamáramos a Dios, si tuviéramos fe en Dios, si no nos olvidáramos de la fe que el Señor dijo que debíamos usar, tendríamos paz, salud y solución al problema, y saldríamos de los problemas con confianza en Dios, creyendo en Dios, poniendo nuestra fe enteramente en Dios. Sabemos que Él tiene poder. En el libro de los Hebreos dice, en el primer versículo, 11:1, dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las que no se ven. Aunque no veamos, hermanos, el Señor tiene todo el poder para darnos la solución que no podíamos ver.
Si creemos, si confiamos en Dios, si tuviéramos fe, hermanos, confiando en el Señor, es necesario tener esa fe y confianza en Dios para todos los momentos de nuestra vida cuando tenemos problemas. Y en todo tiempo, usar nuestra fe y confianza en Dios. El Señor dijo también, allí en el versículo 6, dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, la fe es creer en Dios. La fe en Dios es tener confianza de que Él es real, de que Él es totalmente poderoso, de que Él puede solucionar cualquier problema de nuestra vida. Por los más difícil que sea nuestro problema, el Señor tiene el poder para solucionarlo. Pero debemos de confiar. A veces se nos olvida confiar. A veces se nos olvida la fe. Sí la teníamos ahí, pero no la usamos. No sé por qué se nos olvidó. Debemos de no dejar que se nos olvide y pensar en que Dios está al alcance para ayudarnos, para bendecir nuestra vida y para solucionar el problema. Las gentes también llegan a tener problemas, pero no saben que creer en Dios y confiar en Dios y tener fe en Él, tenemos toda clase de soluciones. Debemos de enseñarles nosotros también los cristianos a las personas que no saben que pongan su confianza en Dios. Dígale a todos los que están enfermos, a todos los que tienen problemas, dígales, si confiaras en Dios, si te acercaras a Dios, si conocieras las maravillas de Dios, Dios te haría un grande milagro. Había una joven de los israelitas que vivía, hermanos, trabajando con un jefe de los sirios en aquellos tiempos, en el tiempo de Eliseo. Y dice que ella sabía que en Israel había sanidad, milagros, maravillas. Y como creía eso, Naamán, que estaba enfermo de lepra, le dijo ella, si mi siervo fuera a Israel y clamara a Dios allí, Dios lo sanaría, porque allí hay siervos de Dios que saben orar y que harán el milagro de Dios. Y bueno, cuando oyeron esto, Naamán el rey le dio dinero, le dio prendas para que llevara, para que pagara lo que fuera necesario, pero que le sanaran su lepra. Y fue hasta Israel. Y llevó una carta diciendo que sanaran a Naamán. Y se le entregaron al rey de Israel. Y el rey de Israel se quejó. ¿Acaso yo soy Dios que yo pueda hacer esto? Yo no puedo hacer esto. Y supo Eliseo que el rey estaba preocupado por esta causa, que le habían dicho que sanara al enfermo. Y entonces alguien le dijo, llévelo con Eliseo. Eliseo es el profeta. Él puede hacer milagros. Tráiganlo acá, dijo Eliseo, tráiganlo acá. Y Eliseo le ordenó a Naamán y le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tú serás sano. El Naamán era medio orgulloso y dijo, no, yo no quiero, no hay más ríos en otra parte, más buenos allá donde vivimos, que aquí creo que meterme al Jordán. Pero alguien le ayudó y le dijo, Señor, si el profeta te dijera que hagas esto para que seas sano, ¿no lo harías? Piensa, ¿vas a ser sano? ¿Vas a ser libre? Bueno, lo convencieron y fue al Jordán, se metió 7 veces, se metió 1, 2, 3 veces, 4, no eran liberados, pero se metió la 7ª. Y cuando se metió la 7ª vez, salió limpio de su lepra. La lepra se le quitó. ¿Cómo? Con el poder de Dios, el milagro de Dios. Porque ahí estaba el profeta de Dios, ahí estaba la confianza en Dios, en el profeta, y hacía estos milagros maravillosos. Eliseo es uno de los profetas en la Biblia que hizo milagros como los de Cristo. Hizo milagros preciosos. Hermanos, si tenemos fe y confianza, los milagros sucederán, las maravillas sucederán, las sanidades se solucionarán, serán sanados los enfermos. Las personas que
no han sido salvas podrán ser salvas también, porque el poder de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús les da la salvación. Y yo le invito a que usted use su fe como debe usarla, hermano. Ya no dudemos ni nos perturbemos de usar la fe. Usemos nuestra fe. Cuando tiene problemas, clame a Dios. Cuando no tiene problemas, clame a Dios. Cuando tiene un problema pequeñito, use su fe. Cuando tiene un problema grande, use su fe también. Y invite a los demás a que también pongan su fe en Cristo. Y a los que no han sido salvos, dígales, cree en Jesucristo, porque si pones tu fe en Jesucristo, serás salvo. Como le dijeron a aquel hombre de la cárcel, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero cree, confía en Dios, entrégate a Cristo. Vamos a hacer una oración. Si alguna persona no se ha entregado a Cristo, pues quisiéramos invitarle a que lo haga. Es tiempo. Todavía debemos de aprovechar los tiempos porque el tiempo se termina, hermanos. Los tiempos se están terminando. No sabemos cuándo Cristo viene, puede venir pronto, pero necesitamos estar preparados. Te invito a que hagamos una oración. Y si alguien quiere aceptar a Cristo, que nos diga para que le ayudemos a que se entregue al Señor. Amén. Vamos a hacer la oración en esta mañana. Y si alguien está deseoso de entregar su vida a Cristo y tener la fe de Cristo y confiar en el poder de Cristo que les ayude en todo momento, vamos a hacerlo en este momento. Y luego oramos también por todos los hermanos. Oremos. Mi Dios bendito y poderoso, quiero pedirte que las personas que nos están escuchando y que no han tenido la experiencia de tener la salvación de su alma y el perdón de sus pecados, que en este momento puedan decirte, Señor Dios, creo en ti, quiero poner mi fe en ti y quiero que tú limpies mi corazón y mi alma y mi vida y quiero ser hijo de Dios. Quiero que tú limpies todo mi ser, perdones todos mis pecados, todas mis faltas. Quiero ser un hijo de Dios. Te acepto en mi corazón. Dígale ahí, como yo estoy orando, dígale, Señor Jesucristo, te acepto y te recibo dentro de mi corazón y mi alma para ser un hijo tuyo y obedecerte en todo lo que tú quieras. Ayúdame de aquí en adelante para yo ser obediente a tu palabra y conocer más y más de ti y vivir una vida santa como tú quieres. Gracias, Señor. Ahora también te pedimos por todos los hermanos, Señor, que ya saben que tienen que tener fe y que deben usarla bien, Señor. Que nunca se nos olvide usar la fe. Que siempre tengamos fe. Que siempre usemos la fe que tú nos has dado para que podamos salir de todo problema, de todas dificultades y podamos ser felices en todo momento de la vida, en los problemas pequeños y en los problemas grandes. Tú nos darás, Señor, la confianza y la bendición de que todo se solucionará bien con tu poder divino. Señor, gracias por darnos la salvación por medio de la fe. Gracias por darnos la fe y confianza en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos hoy. Gracias. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Síganse gozando en las cosas de Dios. Quiero orar por algunos hermanos que trajeron sus ofrendas, sus diezmos. Unos los mandaron, otros los trajeron. Y Dios los bendiga, hermanos, por los que traen sus diezmos, sus ofrendas. Se acuerdan de dar para la obra de Dios. El Señor dice en Malaquías 3:10, dice, probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Usted quiere entrar en la bendición de Dios, quiere que Dios le multiplique su dinero y que le rinda y que le alcance para todo lo que necesita. Póngalo siempre en las manos de Dios. De sus diezmos, pague sus diezmos y Dios le bendecirá. Se lo aseguro, por experiencia se lo digo, siempre he pagado mis diezmos y Dios me ha dado mucho más siempre. ¿Quiere hacerlo? Vamos orando por estos diezmos y estas ofrendas que han traído mis hermanos. Padre Celestial, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, también, Señor, que han traído sus ofrendas, sus diezmos, Señor, a tu casa. Y tú has dicho, Señor, trae los diezmos al alfolí y probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Señor, que sea así tu bendición con cada uno de mis hermanos que pagan sus diezmos y que dan sus promesas y ofrendas para tu obra. Señor, en el nombre de Cristo
te pongo en tus manos a mis hermanos que hacen, Señor, su deber completo. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Hasta la próxima.